Buenas noches, muchas gracias por estar aquí presente. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a todos estos profesores excelentes en el módulo de columna. Tenemos nuestro 56 webinar de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT, hoy noviembre 14 del 2023. De parte de la Federación y en nombre del doctor Darío Garín, nuestro presidente, les agradecemos su presencia, a todo el auditorio que se conecta y está con nosotros y nos hace el favor de acompañarnos a nivel nacional y seguramente también a nivel internacional. Realmente para la Federación es un honor que nos acompañen y particularmente queremos agradecer a todos nuestros profesores y en especial al doctor Roberto Chapa Sosa, que es el coordinador del módulo de columna de la Federación. Doctor Chapa, muchas gracias. Como siempre, muy participativo y muy académico. La verdad es que le agradecemos porque hoy junté un panel realmente de buen nivel. Agradecemos a todos los profesores. Doctor Fabián Catarino López, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí presente. Queremos esa sangre joven aquí en la Federación. Muchas gracias. De igual manera, al doctor Néstor Taboada, que nos hace el favor desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación y lo valoramos y seguramente acá en Cancún estaremos agradeciéndolo de manera personal en nuestro Congreso 2024. Muchas gracias. E igualmente, doctor Jorge Álvaro González Ross. Álvaro, muchas gracias, compañero y amigo aquí de Guadalajara. Gracias por estar aquí con nosotros. Y qué bueno que vas a apoyarnos para este tema que te has dedicado con pasión en cuanto hablo de la endoscopía. Muchas gracias. Y el doctor Michael, que me estaba haciendo sufrir, pero ya llegó, nuestra estrella. Gracias, Michael. Ya te estaba yo presumiendo porque éramos compañeros desde el internado. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, también apoyándonos en todos estos webinars. Y el doctor Druso, mi amigo Druso, ni se diga, muchas gracias, Druso López, desde Gracias, Villahermosa, doctor. Buenas noches. Tabasco. Muchas gracias por estar aquí, es nuestro compañero ahí en la federación y trabajamos muy a gusto. Muchas gracias a todos los profesores. Sin más preámbulo y nuevamente en nombre de la federación agradeciéndoles a los profesores por este tiempo que se toman después de la labor de todo el día. Agradecemos mucho y lo valoramos mucho y nuestro objetivo es eso, la enseñanza en la federación. Y bueno, en nuestro coordinador, el doctor Roberto Chapa, le cedemos la palabra, doctor, para que nos empecemos con el webinar y haga la presentación de sus profesores. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Y vamos a tener seguramente un panel, aparte del panel maravilloso, un excelente desarrollo del tema y seguramente vamos a aprender mucho que va a ser para el bien de nuestros pacientes. Adelante, doctor Roberto. Muchas gracias. Gracias Augusto por la invitación y gracias por tus palabras. Muy amable, gracias, bienvenidos todos a este webinar 56º. La idea de presentar este webinar siempre fue la cuestión de hacer algo politizado, ¿sí? Esa es la idea, de que sean casos clínicos que nos dejen mucha enseñanza. Y la idea es de que se sientan libres con hacer preguntas a través del chat que podemos ir proporcionándoselas o haciéndolas a los profesores. Para este grupo o este tipo de evento hemos tenido a la invitación, como ya mencionaba Augusto, el doctor Fabián Catarino, que es aquí de la ciudad de Monterrey, egresado del Hospital 21 y con formación en un año en cirugía de columna en Brasil, con el doctor Emiliano Viale, y actualmente trabajando en su práctica privada en el Hospital Ángeles aquí de Monterrey. Es de la sangre joven, como dice Augusto, y es gente que queremos que esté participativa en ese tipo de eventos y que sea un estímulo para todos ustedes jóvenes de que esta es una organización abierta para todos ustedes y que los que deseen participar, encantado de que cuenten con ese apoyo. El doctor Néstor Taboada, que es de Barranquilla, Colombia, neurocirujano con amplia experiencia en cirugía de columna, el cual tengo muchos años de conocer, dentro sobre todo del grupo de la O. Actualmente es el chairperson de AO Latinoamérica, un puesto que es muy importante, que yo tuve la oportunidad de estar ahí en esa posición y en el cual nos permite poder disfrutar de esa enseñanza en cirugía de columna. Gracias, Néstor, por la invitación y por estar aquí con nosotros. El doctor Álvaro González, de la ciudad de Guadalajara, que es egresado también de ortopedia de traumatología de la ciudad de Magdalena de las Salinas, con formación
en Alemania en cuestión de entrenamiento de cirugía endoscópica, así como en Seúl, Corea, y desde hace 4 o 5 años con formación en su práctica privada a base de pura cirugía endoscópica, que va a estar participando en este caso con ese tipo de temas para ver si es posible resolverlos. El doctor Urso Estrada, de Villahermosa, Tabasco, egresado del INR, en ortopedia y traumatología, con la especialidad de cirugía de columna del mismo hospital. Actualmente va a ser también conmigo el coordinador para el próximo evento en Cancún en el 2024 y nos va a hablar también de los temas de cómo resolver ese tipo de problemas. El doctor Michael Dinmar, él quiere que le llamemos Herman, pero yo le digo siempre Mike, entonces, con amplio trayectoria en cirugía de columna, presidente fundador del AMSICO y realmente con una gran actividad académica durante tantos años. Gracias, Mike, por estar aquí. A todos ustedes les agradezco y la idea de presentar este webinar va a ser un caso de una hernia de disco foraminal en la cual hay opciones de tratarla en forma abierta, en forma de mínimo acceso, con estabilización, y espero que sea de gran enseñanza y aprendizaje para todos ustedes. También hemos formulado unas preguntas que al final las van a tener, para saber también sus comentarios al respecto y cómo resolver este tipo de problemas. Muchas gracias a todos y empezamos, Fabián, con la presentación del caso clínico, si eres tan amable. Sí, déjame, voy a compartir aquí la pantalla. Listo, sí, sí está compartida, ¿cierto? Sí, Sí, se señor, ve todo está listo. bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias al doctor Darío Garín, al doctor Augusto Álvarez, al doctor Roberto Chapa por la invitación de poder participar en este webinar. Y bueno, me corresponde presentar el caso clínico que vamos a estar revisando en esta noche y comenzamos con este caso clínico. Vamos a ver, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y este es un paciente masculino de 36 años de edad, quien de profesión es médico general, sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual. Con el motivo de consulta es que se presenta con un dolor insoportable en su pierna izquierda. Este paciente inició hace 2 semanas sufriendo una caída de sentón de un banquito de alrededor de 40 centímetros y posterior a esta caída comienza con dolor en la cara externa de su pantorrilla y se irradia hacia el dorso de su pie del lado izquierdo. El dolor inicialmente no era tan intenso, pero ha ido en aumento, por lo que se maneja conservadoramente con analgésicos, neuromoduladores, antiinflamatorios, incluso se le realiza un bloqueo con esteroides con pobre respuesta. El paciente sigue presentando limitación en sus actividades cotidianas, laborales, deportivas, y nos menciona que en las últimas 48 horas no ha podido ni siquiera conciliar el sueño porque durante la noche el dolor es básicamente insoportable. A la exploración física tenemos un paciente que está alerta, hemodinámicamente estable, refiriendo dolor en la cara lateral de su pierna izquierda y se irradia hacia el dorso del pie. A la hora de pedirle que haga dorsiflexión, pues es evidente la parecia en los dorsiflexores, en los movimientos pasivos, y contra resistencia vemos que la fuerza está 3 de 5 para los dorsiflexores de su pie izquierdo, para los extensores del hallux también 3 de 5, no vence la resistencia. Incluso para los evertores, cuando comparamos el pie derecho, vemos que del lado derecho sí existe una fuerza adecuada, del lado izquierdo se vence fácilmente. Entonces es un paciente que está teniendo un déficit motor importante, además de presentar hipoestesias en la cara lateral de su pierna del lado izquierdo, principalmente en el dermatomo de L5, con ausencia del reflejo de Aquiles del lado izquierdo. Eh, el paciente a su inicio se le solicitan estos estudios de imagen, los cuales son las radiografías AP y lateral simples de columna lumbar, en donde en la radiografía AP podemos identificar una escoliosis muy probablemente antálgica, en la radiografía lateral una rectificación de la lordosis lumbar, y aquí podemos estar identificando también una disminución del espacio discal L5-S1.
Fuera de eso, no le vemos mayores compromisos en estas proyecciones. Le pedimos también unas radiografías dinámicas para valorar si existe algo de inestabilidad, lo cual en extensión podemos ver que no existe ningún tipo de listesis ni inestabilidad y solamente podemos identificar más claro la disminución del espacio discal a nivel de L5-S1. Algo importante aquí es el nivel de las crestas ilíacas. Bueno, eso más tarde vamos a tocar ese tema. Bueno, el disco obviamente está disminuido en altura. Vemos ahora en los estudios de la resonancia magnética, aquí del lado izquierdo de la pantalla podemos ver un corte sagital a nivel de la línea media y del lado derecho de la pantalla tenemos un corte axial, el cual en este caso estamos en este momento en L1, L2. Comenzando con los cortes, con el corte sagital, bueno, podemos ver que el disco L5S1, como lo veíamos en la resonancia, tenía una disminución en altura y también lo vemos deshidratado. Sin embargo, en este corte en específico, a la línea media, bueno, no vemos alguna cuestión de una relevancia importante. El corte aquí a nivel axial L1, L2, el conducto amplio, las raíces nerviosas sin aparente compromiso. Vamos al siguiente disco, del mismo modo, no se ve ningún compromiso dentro del conducto vertebral. El disco L3, L4 también. L4, L5, una discreta protrusión que contacta el saco, sin embargo no hay nada de compresión, completamente libre el conducto. Y bueno, aquí es donde llegamos a identificar lo siguiente. En el nivel de L5S1 podemos observar del lado derecho cómo la raíz se encuentra completamente libre y del lado izquierdo sobre el nivel del foramen se aprecia una extrusión a nivel del foramen, incluso también discretamente fuera del foramen extraforaminal, la cual está generando una compresión importante sobre la raíz nerviosa de L5S1, que sería la raíz de L5. Viendo los cortes ahora sagitales, este corte que tenemos a la derecha de la pantalla es el corte a nivel del foramen sobre el lado derecho, que vemos la raíz nerviosa, el disco y el foramen completamente amplio. Y cuando vemos ahora el foramen del lado izquierdo, podemos observar la raíz, una extrusión del disco y una disminución en la amplitud del foramen L5-S1 del lado izquierdo. Por lo tanto, llegamos al diagnóstico que nuestro paciente que estaba presentándose clínicamente con una lumbociática izquierda con déficit neurológico, motor principalmente, y sensitivo también por las disestesias y parestesias y el dolor que presentaba, pues es debido a una herniación discal a nivel del foramen L5-S1 del lado izquierdo. Entonces, en este momento vamos a pausar aquí la presentación de este caso clínico para darle paso a Sí, los demás ponentes para que veamos sus pláticas y posteriormente regresaremos para ver la solución de este caso. gracias, Fabián, muy amable, muy interesante caso. Si hay alguna pregunta por parte del profesorado o por parte de la audiencia que tenemos en vivo a través de los canales de FEMECOT, con toda confianza háganla y la podemos ir manejando. En este caso yo creo que nos ayuda mucho para las opciones de que pueden existir de tratamiento y para eso vamos a pedir al doctor Néstor Taboada que nos diga si este caso es factible solucionarlo o es ideal para resolverlo en forma de una cirugía de mínimo acceso, ¿sí? Por medio de los abordajes que él ya conoce y está ampliamente familiarizado. Néstor, te cedo la palabra. Bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación y gracias al comité organizador. Es para mí un honor estar con ustedes y compartir en este momento. Em, Como presentó el caso Fabián, cuando tenemos hernias que tienen un componente extraforaminal, porque si bien es cierto que tiene una parte foraminal, el gran componente de esta hernia es extraforaminal, pasa a ser un reto para el cirujano. Yo creo que en mis 24 años de experiencia, aún estas hernias siguen siendo muy demandantes por la anatomía, por cómo nos ubicamos, por el temor de hacerle un mayor daño a esa raíz emergente, ya que está bastante comprometida y pues pasa a ser esto un reto con cualquiera de las técnicas quirúrgicas que se presenten, ya sea de manera convencional, ya sea por un mini open tipo Wilce,
ya sea tubular, que es lo que les quiero presentar, o endoscópica, pasan a ser estas hernias, sobre todo en el espacio L5-S1, donde hay un triángulo de seguridad que es bastante estrecho, donde la inclinación tanto de la cresta ilíaca como del alerón sacro complican un poco la inclinación de lo que quiera con lo que uno vaya a trabajar, y eso es lo que hace que esta cirugía, sobre todo en ese espacio, sea altamente demandante. Pero cuando uno hace un planeamiento operatorio de alguna hernia que tenga un componente extraforaminal, creo que se debe hacer las siguientes preguntas. ¿Es completamente extraforaminal esta hernia o tiene un componente también foraminal, como es el caso que creo que nos presentó Fabián? ¿Estamos trabajando en un espacio de una vértebra transicional o no? Y esto es sumamente importante porque estamos trabajando aparentemente en un 4-5, pero que es un 5-1 transicional. Vamos a tener un triángulo de seguridad que lo tenemos que planear previamente y que no se parece en nada al espacio L4-L5. Otra pregunta que me tengo que hacer es si voy a entrar por la vía extraforaminal, es decir, paramediano, ¿voy a ser capaz de resecar ese fragmento completamente respetando el complejo facetario o va a ser imposible respetar ese complejo facetario? En el E5-S1, si voy a trabajar con un tubo, a pesar de que sea un tubo de 1.4, voy a ser capaz de inclinarlo de manera tal que me pueda presentar en el borde externo de ese complejo facetario, o va a ser muy difícil sin resecar un fragmento grande de faceta. Esas preguntas tenemos que hacerlas antes, porque lo último que nos tenemos que preguntar es si tengo un plan B para esta cirugía. Y tener un plan B, es decir, instrumentar si lesioné una faceta, no es algo que podamos hacer en todas nuestras instituciones en América Latina. Es decir, tengo guardado para hacer un TLIF, muy seguramente no lo voy a poder hacer, pero por lo menos tengo que hablar con el paciente y los familiares que existe una posibilidad de generarle inestabilidad a esta columna y es posible que se necesite ese plan B, que sería una artrodesis en estos casos. Entonces es clave el posicionamiento de los tubos y los dilatadores, y realmente lo que buscamos en estos casos es tratar de posicionarnos de manera tal que podamos visualizar al final la parte externa de ese complejo facetario, la transversa y la pars interarticularis, que es el punto en el que vamos a trabajar. Si yo me manejo en esa zona y aún no he abierto la membrana intertransversa, se puede decir que estoy en mi triángulo de seguridad. Por eso, antes de comenzar el procedimiento, tengo que estar ubicado en ese triángulo de seguridad y no debo hacer ningún gesto de resecar ni hueso ni la membrana intertransversa hasta que no exponga de una manera completa estas estructuras dentro de mi tubo, porque es la única manera de no fallar en este tipo de cirugía. Entonces, una vez yo abra esa membrana intertransversa, lo que voy a ver es una grasa perineural. Si no necesariamente vemos la raíz, sino solamente la grasa, sabemos que lleva un recorrido. Entre más cerca de la parte medial, más estamos seguros. Entre más lateral vayamos, viene en este sentido, si este es un paciente del lado izquierdo, y si estoy por encima de mi proceso transverso, estoy seguro con lo que vaya a disecar. Por eso cuando colocamos el tubo, las primeras estructuras que vemos usualmente es músculo, pero mientras yo palpe esa parte ósea, puedo quemarla sin ningún problema porque aún no he llegado a esa membrana intertransversa. Y como todos sabemos, en la parte interna de ese tubo, el fragmento usualmente está contactando al ganglio de la raíz dorsal. Esa raíz se está empujando más hacia arriba y más hacia la parte externa. Por eso es importante comenzar a trabajar de medial a lateral para evitar el maltrato de esa raíz nerviosa. Una vez posicionamos el tubo, como les decía, nos vamos a encontrar con esa parte muscular, pero mientras ya hayamos palpado la transversa, vamos a ver que no vamos a tener ninguna dificultad en con monopolar resecar este músculo. Para recordar, acá sería medial, donde nos debemos encontrar con el proceso del complejo facetario. Acá en el borde inferior, la transversa, y más a nivel superior nos encontraremos con la pars. Entonces aquí vamos con seguridad con la monopolar porque estamos en un punto de altura en el que aún no estamos en contacto con esa membrana intertransversa. Y como les decía, hasta que no tengamos una visión completa de esa transversa, de esta faceta y de esta transversa, no hacemos ningún gesto de resección y tenemos que aprovechar un 100% del tubo. En este caso es un tubo de 1.8 en el cual no tunelizamos la imagen, sino que resecamos
todo el músculo para realmente tener una imagen completa. Hasta que yo no tenga esa imagen completa, no vamos a proceder a hacer nada diferente en esto. En este momento ya hemos debido planear previamente si esta faceta es lo suficientemente grande que nos toque fresarla, o como en el caso este que le estoy mostrando, es una faceta que no es tan grande y nos permite solamente quitar un pequeño osteofito que se encontraba a ese nivel, y ya inmediatamente aquí arriba, aquí vemos la transversa en el borde inferior, y justo por encima de la transversa sabemos que está el disco, pero lo que comenzamos aquí a resecar es la membrana intertransversa, a despegarla del borde de ese triángulo que se forma entre la transversa y el complejo facetario. Ahí estoy seguro porque ahí sé que no voy a encontrarme con esa raíz nerviosa que está empujada hacia arriba y hacia lateral. Entonces la raíz nerviosa la vamos a ver más o menos a este nivel. Pero como estamos haciendo una manipulación importante sobre el ganglio de la raíz dorsal, ustedes se dan cuenta que no hay un separador de raíz, sino que la misma succión va haciendo las veces de separador. Y con el mismo gancho de raíz voy disecando de medial hacia lateral esa grasa perineural, que ustedes saben que en este caso de las hernias extraforaminales, en esa raíz emergente, estamos trabajando necesariamente en la axila de la raíz. Por eso estas hernias son tan incapacitantes, son tan dolorosas, porque además de apretar el ganglio, lo está haciendo sobre la axila. Entonces aquí comenzamos a empujar sobre ese disco, esa grasa, y tratar de llevarla a donde está la raíz, que aún no la estoy viendo, pero sé que está involucrada en esa grasa que estoy separando con la succión. Hasta que no tenga eso completamente expuesto, no comienzo a hacer ningún gesto de tratar de extraer el disco. ¿Por qué? Porque estos discos usualmente es un fragmento que siempre está extruido, no está protruido, como podemos ver en hernias que están dentro del canal o en algunas que son solamente foraminales. Usualmente estas hernias son muy sintomáticas, son extruidas y se presenta como está acá. Esa pequeña capa que queda ahí sobre el disco aún extruido, la seguimos removiendo en el sentido de la raíz, y ustedes se dan cuenta que en ningún momento se ha utilizado un separador como tal, porque sería como estrangular. Ya con el gancho de raíz, uno trata de traerse ese fragmento que está extruido sin desesperarse. Miren que ahí está la succión separando esa raíz nerviosa y no nos está quitando espacio nada más, solo succión y gancho. Y cuando yo logre traerme completamente ese fragmento extruido, entonces ahí sí comenzamos a trabajar ya con la alligator y terminar de explorar realmente en toda la axila de la raíz y el trayecto emergente. Recuérdense que en este caso que presentó Fabián es un 5-1, que usualmente la raíz que se compromete es ese 1, pero como es extraforaminal, la raíz comprometida es esa raíz emergente. Acá traemos el fragmento completamente, y una vez ya liberamos ese espacio, chequeamos que no nos quede algún fragmento residual, y ya uno ahí sí logra visualizar la raíz mucho mejor, que antes no es necesario hacerlo, porque lo que nos interesa es saber y ubicarnos anatómicamente dónde está esa raíz nerviosa, y este sería el caso de lo que estamos enfrentados cuando hacemos una cirugía a través de el tipo tubular. Pero si ustedes me preguntan a mí con estas hernias que son bastante complejas, la hernia extraforaminal, la mejor opción que tiene el paciente es la técnica que domina el cirujano, ya sea abierta, ya sea Wilce, ya sea tubular o ya sea endoscópica. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Muy bonita la presentación, y sobre todo que nos diste varios puntos importantes en el que hay que estar preparado como cirujano. Aparte de lo que puedas dominar como cirujano, sabemos que de repente puede haber variantes que me pueden causar inestabilidades que requieran un cambio completamente quirúrgico y de una fusión, dependiendo cada caso siempre individualizado. Y para esta ocasión quiero que Álvaro nos comente si este tipo de hernias, en su experiencia, se pueden resolver vía endoscópica, sean foraminales, sean extraforaminales, y cuál es tu experiencia, Álvaro, en este tipo de casos clínicos. Sí, de hecho, bueno, L5S1 siempre representa un reto por la altura de la cresta ilíaca, que es algo que se toca en la plática. Pero
En realidad, mientras la cresta ilíaca no esté demasiado alta, tu punto de acceso es directo al foramen y vas dirigido hacia la pars, al SAP, el proceso articular superior. Y la ventaja que tiene es que como el tubo es de unos 8 milímetros, por el hecho de que estás utilizando instrumentos más delgados, es más fácil entrar a ese espacio tan reducido. Entonces, sí, sí he tratado pacientes con L5S1 y sin mayor problema, incluso foraminales o centrales es donde se vuelve un reto, pero foraminal creo que es la mejor manera de abordarlo, al menos en mis manos. Extraforaminal, no he tenido el caso del L5S1, pero sí en otros niveles. Lo único que cambia es, en lugar de entrar acostado, entramos más paralelo a la faceta, no apuntando hacia el foramen, sino apuntando hacia el disco en dirección al pedículo para caer en el triángulo de Campbell y de ahí poder eh, irnos más anterior con el tubo e ir haciendo la resección del disco y poder ver la raíz. Yo por lo general lo hago con anestesia local y sedación, con el afán de tener esa retroalimentación del paciente de si estoy irritando o no la raíz. Y eso me ha ayudado mucho para evitar complicaciones en el post-op. Muy bien. ¿Tenemos una presentación tuya? Sí, Gracias. muy bien, vamos a compartir la pantalla. Justamente, a ver, ok, ya sea la presentación. Sí, sí, ya está todo bien, Jorge. Listo. Muy bien. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Este, en el caso en particular de la hernia transforaminal, tiene varias indicaciones y en realidad, salvo que estemos en empezando nuestra curva de aprendizaje, L4, L5 hacia arriba, el foramen es amplio, es un foramen más amigable para cuando se está empezando la cirugía endoscópica. La hernia del E5S1 es un foramen más estrecho, dependemos de la altura de la cresta ilíaca, pero se puede. Eh, También podemos tener, si es un paciente, bueno, nuestro paciente ahorita es un paciente joven, pero en un paciente más añoso que encima de todo hay una estenosis concomitante del foramen, pues no solo resecamos la herniación, sino que también podemos hacer una foraminoplastía en el mismo procedimiento. También hernias migradas hacia cefálico caudal se puede realizar y la disectomía incluso de revisión. Podemos evitar entrar en tejido previamente operado, evitar fibrosis, entrar en un tejido técnicamente virgen. Las contraindicaciones son pacientes con escoliosis mayores a 20 grados. Esto nos cierra de manera importante el foramen y el riesgo de dañar la raíz es bastante alto. Una espondilolistesis grado 2 o mayor, también está contraindicado. En las grado 1, salvo que esté francamente inestable, también sería una contraindicación. De lo contrario, se puede trabajar. Cuando en las radiografías dinámicas tenemos una traslación mayor a los 3 milímetros, o cuando el dolor lumbar es igual o mayor al dolor radicular o síntomas de inestabilidad. Entonces, a todo paciente, además de la ciatalgia, le pregunto qué tan importante es el dolor de espalda. Si no hay dolor de espalda, nos vamos de lleno. Ahora, ciertas ventajas que nos puede dar. Una, respetamos el multífidos y buena parte del erector spine. El abordaje es muy similar a un bloqueo transforaminal. Se coloca la aguja en el triángulo de Campbell, se deja se anestesia local y se deja el cable guía y empezamos a dilatar. Entonces no hay en realidad cortar músculo, el sangrado es mínimo, eh, podemos entrar apuntar hacia el proceso articular superior, incluso hay una técnica donde podemos llevarnos la punta del proceso articular superior como parte de la foraminoplastía y con poca probabilidad de crear, muy poca probabilidad de generar una inestabilidad, porque nomás nos llevamos la pura punta. Está la opción de anestesia local y sedación. Esto, ya sea en prono o en decúbito lateral, nos da la ventaja que se pueden hacer maniobras de neurotensión transoperatorias. Y eso para mí es
sumamente útil el poderle pedir al paciente, una vez que yo considero que ya retiré suficiente, para no quitar de más, le pregunto, tosa, puje, estornude, o que se mueva para tratar de estimular el dolor, o si está en prono, saco la pierna por la mesa, por un lado, para hacer un laseg, incluso un bragard, o le pido a mi ayudante que lo haga, y si está en decúbito lateral es todavía más sencillo. Además de una pronta recuperación por lo mismo, la musculatura casi no se toca, lo que sí en pacientes que son un tanto atrabancados, sí les sugiero ponerse una faja, cual la que fuera, con el incentivo a que se cuiden, porque como la herida y la invasión muscular es mínima, es frecuente que pacientes que son muy toscos en su moverse, um, se pueden reherniar, porque no sienten mayor molestia, empiezan a moverse y a hacer más de lo que deben antes de tiempo. Consideraciones en particular, en este caso, pues la había dicho, la altura de las crestas ilíacas y saber que L5S1 siempre es el foramen más estrecho. Aunque aquí en las crestas ilíacas al final hay una manera de salirnos con poder esquivar este detalle. Tomando referencias las imágenes de este caso en particular, pues la cresta ilíaca en realidad está en una altura bastante amigable para entrar a foramen, incluso más medial si fuera necesario. Aquí, basándonos en la resonancia, igual, apuntando directo, entonces podemos quitar un poco del proceso articular superior sin necesidad de quitar demasiado hueso, o inclusive siendo un paciente joven, en la mesa de Wilce, en el marco de Wilce, al darle en posición semimeca o full meca, es posible incluso dilatar directo sin necesidad de tocar hueso y llegar directo a la herniación, considerando que si la herniación está en el foramen, técnicamente va a estar empujando nuestra raíz hacia el pedículo y hacia afuera, ensanchando el triángulo de Campbell. Ahora, después de la pandemia, estaba complicado conseguir el índigo carmín, pero cuando se tenía el índigo carmín, se podía hacer una discografía y se tiñe el disco patológico de azul. Y esto sirve, como comentaba nuestro colega, como está isquémico el nervio en la mayoría de los casos, puede verse blanquecino y confundirse con el disco. Entonces, con el índigo carmín se tiñe de azul y ya sabemos que si está azul es el disco. Eso es una ventaja que había en su momento. Ya tiene rato que no hemos podido conseguir el índigo carmín. Entonces, referencias, bueno, tomamos línea media, tomamos nuestras mediciones con el fluoroscopio desde antes de empezar, dibujamos perdón, déjame, consigo aquí un marker. Bueno, se pinta la cresta ilíaca, trazamos nuestra línea. Los coreanos te pueden decir que te puedes ir cuando está en prono, tan lateral como al borde en que cae la piel, pero bueno, si nos vamos muy puristas, hasta 14 centímetros de la línea media nos podemos hacer nuestro marcaje. Tenemos la línea del marcado con el fluoroscopio del vía lateral y en el AAP, y donde intersectan las líneas, ahí es donde nuestro punto de ataque. Y podemos ver con el endoscopio cómo podemos incluso entrar vía foramen y en el caso de pacientes jóvenes, sin necesidad de tocar la faceta. En pacientes mayores, sí hay que hacer un trefinado progresivo. Por lo general lo toleran bien. Cuando se queja el paciente de dolor, siempre paro y le pregunto al paciente, ¿duele la espalda o duele la pierna? Y me dice, ¿duele la espalda? Bueno, se seda más, se pone más anestésico local y sigo con la trefina. Si me dice, me molestó la pierna, lo sentí en el dermatomo en cuestión, entonces hago algún ajuste. Y tomando referencia que nunca rebasamos la línea interpedicular medial. Ahora, cuando introducimos el endoscopio, esto es lo que nos podemos encontrar. Ahora, marcado como A es la raíz. La raíz en este caso está isquémica, por eso no tiene ese color rosado que suele tener cuando lo vemos en el endoscopio. Marcado como B, tenemos ahí el disco, que ahí incluso se puede ver un poquito de ese índigo carmín, y en C un poquito el ligamento amarillo y la grasa. Entonces, nuestro endoscopio, en el caso que yo utilizo, que es uniportal, justo donde está la B, un poquito más inferior, es donde va a caer el instrumento. Entonces es un tanto predecible en ese sentido.
Entonces, a sabiendas de que lo azul es lo teñido con el índigo carmín, puedo empezar a descomprimir por ahí. Y cuidado con el bisel de no aplastar la raíz. Y ahí es donde, de nuevo, es muy útil que el paciente esté bajo anestesia local y sedación, o si aquellos que no están cómodos con el paciente quejándose, el neuromonitoreo es un buen plan B en ese sentido. Ahora, quería hacer la comparación, que es lo que en cuestiones de literatura, a la hora de comparar si es percutáneo o si es con micro. En este estudio de este grupo coreano publicado en 2006, consideran que en general se consiguen excelente o buenos resultados. No hay mayor complicaciones con respecto a inestabilidad, aunque el problema es que sí hay un 8% de pacientes que experimentan una radiculopatía persistente subsecuente a la cirugía endoscópica comparado con la micro, y en parte es por la manipulación. Pues consideran que es un tratamiento seguro, efectivo para entrar a una hernia foraminal o extraforaminal. Y lo importante es seleccionar bien al paciente. Entonces, cuando estamos haciendo el ejercicio como previamente en las imágenes, vemos que este paciente tiene las crestas ilíacas amigables para entrar transforaminal sin mayor complicación. Ahora, en este otro estudio, bueno, describen la técnica endoscópica en 141 pacientes de manera retrospectiva, y, y al final de los 84 pacientes de un solo nivel, sin cirugía de revisión, los resultados fue que de estos 48 pacientes, los resultados fueron bastante buenos. Para 4 pacientes que requirieron la microdisectomía debido a una reherniación, de este grupo de 46 pacientes, pero al darle seguimiento, bueno, al menos hasta los 5 meses de la cirugía endoscópica, la mayoría de los pacientes estaban evolucionando bastante bien. Y el problema es que los pacientes que tuvieron una reherniación tendían a ser pacientes más bien jóvenes. Y, podían decir ellos que una menor desventaja. Pero la conclusión a la que llegan es que es, bueno, mínimamente invasivo o ultra mínimamente invasivo, que quieren etiquetarle ahora. Y sobre todo, creo que la principal ventaja comparado con otros abordajes es que por el uso del endoscopio con sus pequeñas dimensiones es que es muy fácil o muy poco probable que veamos una inestabilidad diatrogénica, ya que en pacientes jóvenes inclusive podemos ni siquiera tocar la faceta o hacer un rimado muy a duras penas de la parte más ventral del proceso articular superior. El proceso articular descendiente, ese ni siquiera se toca. Y la probabilidad de reherniación al año era del 4.7%, escaso rechazo perdón, resección de hueso, y que se consideraba igual, más no superior a la microdisectomía en cuanto a la incidencia de reherniación. Entonces, conclusión muy puntual, a la hora de que tenemos una mínima resección de hueso, la probabilidad de una inestabilidad iatrogénica es menor. Esa es la principal ventaja. Además, bueno, de la cuestión de la óptica. Entonces, puntos a llevar a casa. Primero, escoger bien al paciente. La ventaja de mínima invasión con máxima conservación de la articulación, porque estamos entrando directo al foramen. No estamos lidiando con la faceta, en realidad no está en nuestro camino, como cuando hacemos un abordaje de línea media. Tenemos la pronta recuperación, el mínimo sangrado, la infección en realidad es menor al 1% por el flujo constante de agua. Tip aparte, corten el plástico antes de meter los dilatadores para que no se introduzca el plástico. Eso es algo que puede llevar a infección, o el utilizar las puntas reesterilizadas que son de uso único. Esos son los factores que pueden predisponer a infección. Pero fuera de eso, la infección pueden tener tranquilidad en eso. Es más problemático estar manipulando de más y llevar una radiculitis. Y también la misma probabilidad de recurrencia con el microscopio, entonces no es inferior, no es superior, entonces es nomás las manos, la destreza y el ubicarse en una pantalla en 2 dimensiones, como a diferencia del microscopio que es en 3.
Y el principal problema, y sobre todo durante la curva de aprendizaje, es la posibilidad de una radiculopatía posterior o una radiculopatía postdescompresiva, ya que si estamos abusando del electrocauterio tan cerca de la raíz, podemos causar una radiculitis, ya sea por sobreflujo de agua, por abuso de la radiofrecuencia, ya sea por calentar la zona o estar coagulando vasos a una temperatura alta. Entonces, si utilizamos la radiofrecuencia a la temperatura más baja, lo suficientemente baja para que nos coagule y no más, podemos evitar esos problemas. Y bueno, creo que eso es lo que podemos aportar, aprovechando el ejercicio con este caso. Ese sería mi abordaje, sería transforaminal en mis manos. Gracias. Muy amable, Jorge. Gracias por tu presentación y comentarios al respecto. Y yo sé que todos no tenemos la experiencia de la cuestión endoscópica o tubular, que para eso se requiere práctica, tanto las presentaciones de mínimo acceso como este tipo de cirugías endoscópicas se requiere de una curva de aprendizaje y ir poco a poco. Pero anteriormente, hace muchos años, Michael operaba estas cosas no de la forma de tubular ni endoscópica, las hacía en forma abierta y en su tiempo puso la estabilización dinámica. Yo quisiera oír de él cuál ha sido su experiencia en este tipo de cirugías de hernia discoforaminal. Lidmar, gracias por estar con nosotros. Tu audio, Mike. Necesitas abrir el micrófono, Lidmar. A ver, mira. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Oye, gracias Roberto, gracias por ponerme en esta disyuntiva el tema de los estabilizadores dinámicos y sobre todo porque yo usé un tiempo largo un sistema dinámico muy particular y como que tenía yo cierta fe sobre él, pero dejé de hacerlo hace ya algún tiempo. El caso que nos presenta Fabián es un caso, que es el que generalmente a mí me gusta mucho porque es el que hacía con... Nosotros no usábamos tubulares, usábamos una pinza de 3 valvas y le hacíamos extraforaminal y entrábamos extraforaminal y resecábamos el fragmento de disco en este caso. Y no entrábamos precisamente al conducto espinal, sino lo hacíamos extraforaminal. Pero era una técnica que utilizábamos 3 valvas, que era un tubular, pero se abría como en 3, y así sacábamos. Y actualmente ahora lo hacemos con el tubular, todavía el ancho, no usamos estos mini tubulares. Ahora, el uso del sistema, déjame ver si pasa aquí. El sistema de los espaciadores, bueno, históricamente el tratamiento siempre ha sido la laminectomía y la descompresión, en la mayoría de las veces. Y se ha visto que pues, la mayoría de las veces los pacientes con un segmento más o menos largo tienen buenos resultados. Y la descompresión, pues sabemos que provoca alguna cierta inestabilidad y que la fusión es el método tradicional de cómo estabilizar ese segmento de la columna. Y siempre ha venido este tema de utilizar algo mucho más sencillo que pueda ayudar a estabilizar la columna vertebral y sobre todo después de realizar un gesto sobre la columna que pudiéramos generar algún tipo de inestabilidad. Y los espaciadores, bueno, tienen muchísimo tiempo este tema de los espaciadores, desde los 50, era como un tapón metálico que se hacía sobre las espinosas para evitar que hubiera movimiento o mantener el espacio. Y luego vino esa época que nos dice Roberto, en donde utilizamos en forma importante estos espaciadores que algunos pensábamos que nos ayudaban a estabilizar, pero realmente estaban descritos principalmente para abrir el espacio y tratar de ayudar al paciente sin entrar a descomprimir el conducto y dar una extensión, vamos a decir, o una ampliación del conducto. Y este es el sistema que yo más utilicé. Y quiero explicar por qué utilicé más este sistema, porque viendo el diseño, bueno, la idea era que se sujetara en cada una de las espinosas y sobre todo la curva que ven, ¿no? Aquí, déjame ver, esta curva, déjame ver si se puede ver aquí en el luce, esta curva que tenía el espaciador, la intención era que por lo menos pasara o traspasara lo que serían las facetas articulares, haciendo
que el pivote de la flexoextensión de la columna estuviera siempre dinámicamente funcionando y compensar un poco la pérdida de lo que teníamos en la faceta articular. Eso era realmente la intención de este sistema. Funcionaba bastante bien, vamos a decir, en los primeros años del paciente que lo colocabas y lo colocabas en forma adecuada entre el 1 y el L5. El tratar de ponerlo en L5S1 era un desastre y generalmente esto no llegaba a funcionar. Pero la verdad es que lo que nos pasó en el tiempo fue que estos sistemas, no sé, se movían, uno trataba de ponerlo a nivel de la faceta articular y tendían a desplazarse hacia la parte posterior y tener, pues sí, yo creo que generaba como una fusión in situ en algunos pacientes si les iba bien y los pacientes tendrían a mejorar un poco. Pero algunos se soltaban e inclusive fracturaban la lámina en estos pacientes. Ahora, mira, me puse a buscar un poco de lo que existe en la literatura y, bueno, los resultados son interesantes, no son tan malos como uno pensaría en los pacientes en los cuales se utilizaron para evitar la fusión y dar una cierta ampliación del conducto, porque para eso era estaba indicado sobre todo el Coflex. Este es un estudio también del 2020, donde los resultados a 8 años de seguimiento seguían siendo buenos en algunos pacientes. Mi experiencia personal es que llegan a aflojarse y yo la realidad de los pacientes que he podido revisar después, prácticamente no tienen una función como tal, porque realmente la espinosa tiende a aflojarse dentro del mismo sistema y no tiene realmente una función. Los pacientes, digo, si no tienen un problema de estenosis a nivel de la columna, pues funcionan bastante bien. Digo, esto es la conclusión de ese estudio reciente y quiero presentar pues básicamente algunos casos clínicos, sobre todo voy a empezar con el paciente con el extraforaminal, tal vez como el que nos presentaron, es un paciente masculino que tenía este tipo de lesión y que si veíamos en estos dos niveles y si veíamos el anterior, veíamos que este paciente tenía un fragmento en la parte de afuera. Y este diagnóstico hace algunos años era difícil. Tan es así que en estos casos nos mandaban estudios para tratar de ver si veíamos esa hernia de disco y si no la buscábamos, no la encontrábamos. En ese entonces todavía hacíamos algo de discografía y tal vez esa es la única discografía que vas a encontrar que he hecho en el cual demuestro que el paciente tenía una hernia extraforaminal por tomografía, donde vemos cómo el medio de contraste se sale por un lado. Y en este caso, lo que hacíamos es una cirugía paralela por la línea de Wilson y entramos a la línea de Wilson en el espacio entre las dos transversas buscábamos, creo que en este caso, aquí hay déjame ver si puedo, es cómo lo veíamos a través de esta valva de 3 y podíamos poder extraer el fragmento de disco. A ver si puedo adelantar esto. Perdón, no, creo que no lo voy a poder adelantar. Y el paciente, bueno, evolucionaba bastante bien y sobre todo porque realmente al tema de la columna o por lo menos los elementos posteriores no le generabas algún daño importante. Este es otro caso y lo voy a presentar un poco por alusión al caso clínico que nos presentó Fabián. Es una paciente femenina de 65 años que empezó con un dolor súbito, un poco como el que presenta Fabián, nada más que este paciente sí es de mayor edad y tenía imposibilidad para moverse, una neurotensión importante. Y lo que llamaba mucho la atención es que esta paciente tenía una espondilolistesis L4, L5 y en L5, L1 un disco degenerado. Pero si buscábamos, a ver, aquí encontrábamos que tenía lo que conocemos una hernia extraforaminal far lateral, muy lateral, en el cual intervenimos. Aquí, no sé si lo ven, es esta zona donde tenía esa hernia de disco y le hicimos una discografía. La paciente mejoró, pero seguía con la sintomatología, por lo cual, sí. Hicimos ahora sí un abordaje un poco mayor, porque es L5S1 y teníamos que prácticamente quitar la faceta completa y ahí sacamos el fragmento de disco, pero a esta paciente le dimos una estabilización unilateral para no colapsar el espacio.
La paciente ha evolucionado bien, inclusive con todo y su espondilolistesis en L4, L5, que no ha tenido problemas después, inclusive de varios años. Aquí 2 años y ya está asintomática, pero yo la sigo viendo porque veo al esposo que tiene un problema mayor. El mensaje es que la descompresión es una indicación principal para la cirugía. Hay que ir a donde está el problema. El uso del COFE demuestra que a corto plazo yo tengo que a corto plazo es efectivo, pero a largo plazo a mí no me ha dado resultados, excepto ese artículo que presentaron. Y los estudios pues han demostrado cierta efectividad, pero realmente no creo que es lo que esperábamos todos en este tipo de sistemas. Creo que en el futuro va a haber algo que dinámicamente compense por lo menos el problema de las facetas y tal vez algo del disco, pero principalmente si queremos pensar en los elementos posteriores, creo que hay algo que nos falta por desarrollar, eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Muy amable, gracias Mike, muy interesante. Y les recuerdo a la audiencia, si hay alguna pregunta respecto a algún tema de lo que hemos presentado hasta el momento, con todo gusto y confianza, formúlenla. Y yo aquí a través del chat se las hago llegar a los profesores para poner ese conocimiento y experiencia acerca de las dudas que surjan del uso de espaciadores, la cuestión de la endoscopía, etcétera. Y ya vimos que hay inestabilidades en ocasiones, ¿no? Que en ocasiones así hacíamos este tipo de cirugías, no tanto por la parte lateral, sino por la parte posterior, y causábamos a veces ciertas inestabilidades que en ocasiones requerían la instrumentación, y para eso hemos invitado al doctor Druso que nos hable de este tipo de situaciones. ¿Cuándo estaría indicada una fusión en estos casos, Druso? Hola, creo que sí se escucha. Quiero agradecer el honor que me hacen de haberme invitado a participar con ustedes en este panel. Creo que es interesante el caso que nos han presentado. Habría que precisar que este tipo de patologías, como bien apuntaba el doctor Dittmar, hace muchos años podría pasar inadvertido por los cortes que eran muy limitados. A veces nos quedamos con cortes centrales. Digo, no es la presentación de una hernia de disco clásica, que son mediales o paramediales. Estamos hablando de algo que está más allá del foramen, a veces, o intraforaminal. Evidentemente su localización pues nos puede estar dando una sintomatología por, como ya mencionaba, por la compresión del mismo ganglio, una sintomatología en los primeros días muy aparatosa. Pero también es importante recordar que como la fuimos identificando, también hemos conocido algo del panorama epidemiológico de este problema. Y bueno, el 71% hay que recordar que la historia natural dice que se resuelven por sí mismas, se resuelven solas, a pesar del cuadro doloroso inicial. Me decían en la presentación del caso que tenía 15 días de presentación, que habían intentado muchas cosas, pero bueno, habría que ver qué tanto de tiempo era necesario esperar o en verdad qué apego había habido al manejo conservador para saber el pronóstico de este tipo de pacientes. Estamos hablando de las hernias foraminales y lo que está publicado. Y bueno, si de publicado se trata, yo creo que me tocó la parte del tema que más revisión tiene en los aspectos de abordaje de la patología de disco lumbar, y es precisamente la fusión, porque desde que Cloward nos presentó la disectomía asistida por fusión, ha sido una técnica muy usada por los cirujanos de columna alrededor del mundo, y por lo mismo se ha generado mucha experiencia que la ha podido evaluar con el paso del tiempo, sus pros y sus contras de la fusión, y pues le ha dado un lugar en la atención de la patología del disco, de la enfermedad del disco, específicamente en la enfermedad discal lumbar. Vengo de una escuela en donde hemos ido ubicando los conceptos del tratamiento de acuerdo al paciente mismo, a la etapa en que se encuentre su enfermedad y a los requerimientos. Y quisiera hacer algunas reflexiones, primero desde el orden del punto de vista para fisiopatológico, para ir precisando que nosotros creemos, como lo dictan los cuadernos de Panjabi, que el resultado de la difusión del sistema activo-pasivo es el que desarrolla lo que llamamos la inestabilidad clínica, que es el estado sintomático que con mínima provocación desarrolla dolor con o sin alteración neurológica. Los factores que intervienen
básicamente en estos han de ser factores propiamente como incremento de la movilidad, los cambios articulares y que pues obviamente entran o ponen en desbalance el sistema activo, pasivo y neural. Evidentemente está en forma inicial la alteración en el sistema pasivo mediante fisuras en el anillo fibroso, la pérdida de la elasticidad ligamentaria, las fracturas en la plataforma del disco y en general la degeneración discal. Verlo de esta manera nos permite pensar que al existir esta degeneración inicial, el sistema activo trata de equilibrar y logra hacerlo en forma parcial, ya que el proceso continúa como un proceso de cicatrización natural con disminución de la capacidad elástica y creando movilidad anormal. Estos son algunos ejemplos donde se pueden apreciar los cambios en los acomodos prácticamente de la estabilidad que el organismo hace, como ya lo sabemos todos, en los discos propiamente dicho y en los elementos dinámicos que van a procurar estabilidad y muchas veces hacen que el paciente curse por estadios asintomáticos a pesar de estos cambios que podemos apreciar en algunos cadáveres. Con lo anterior creemos que se debe entender que la estabilidad que el organismo da es igual a normalidad, que lo estable es lo que funciona normalmente y completamente bien, por lo que estabilidad creemos que no es lo mismo que fijación y por lo tanto estable no es igual a artrodesis. Eso es para nosotros equilibrar en el contexto de los balances mecánicos y de la demanda funcional de acuerdo a la etapa de la vida de los pacientes. Es muy común que en ocasiones interpretemos una traducción del inglés y llamamos estabilización a la fijación o a la artrodesis, y lo que debemos entender es que cuando hacemos estabilización neurológica, liberación más fijación vertebral y logramos artrodesis, lo que hacemos es poner en equilibrio la columna, pero no la estabilizamos. Ya en lo que nos ocupa, ya hablando del segmento lumbar, tenemos que recordar que la curva que lo define es la que hace la diferencia hacia la postura erguida, traduciéndose en el principal soporte de la columna vertebral, por lo que los cambios en la lordosis lumbar normal se expresarán en alteraciones en el axis vertical y son los segmentos L4, L5, L5, S1 los que contribuyen hasta en un 67% al ángulo de esta curvatura. Bueno, visto así, la patología discal se debe abordar entendiendo que tiene su origen en la pérdida de la estabilidad en algún momento de la vida, que se traduce en sintomatología clínica. De ahí que se han diseñado intervenciones que buscan equilibrar la columna vertebral de acuerdo a su grado de afección y a su demanda funcional, partiendo del manejo conservador en estadios tempranos, seguidos de intervenciones de mínima invasión, que pues ya decíamos, habría que acotarlas de acuerdo al tiempo y a lo que conocemos de la evolución natural de los padecimientos. Las disectomías que estuvimos conociendo y haciendo mucho tiempo, asistidas por espaciadores o dispositivos interespinosos, partiendo de la misma ligamentoplastía, de la cual habría que precisar cuáles son los estabilizadores dinámicos interespinosos o cuáles son los que nos dan una estabilización semirrígida como la que compartía el doctor Dittmar, que bueno, que puede tener una indicación muy precisa en este rango de patologías. Por otro lado, la prótesis de núcleo fue un esfuerzo también por sustituir y mantener la función del disco, y no se diga la artroplastía total. La artrodesis es pues un escalón en este tratamiento que encuentra hoy, después de muchos años, una ubicación en el tratamiento de la enfermedad de la patología degenerativa del disco, siendo que en el rango de las funcionales podemos ubicar a estos, y en el escalón de la fusión, pues encontramos prácticamente la búsqueda del equilibrio de la columna vertebral mediante los procedimientos de artrodesis y reconstrucción vertebral. Entonces, cuando hacemos una liberación y una fijación y buscamos una artrodesis, pues tenemos opciones de artrodesis posterolateral, intersomática, circunferencial. La más conocida y de la que voy a hablar por obvio de tiempo ha de ser la artrodesis de 360 grados. Obviamente tiene su origen en una instabilidad ya como propuesta de tratamiento, ya sea de origen degenerativo, del desarrollo, una inestabilidad iatrogénica.
Estamos hablando cuando, bien decíamos, estamos lesionando algunas estructuras que ponen en menoscabo esta estabilidad. Se ha reportado muy ampliamente, esto está respaldado por muy amplia literatura, por eso no lo cito, que llega a haber una satisfacción entre el 62 al 80% de manera inmediata y un índice de consolidación de 99 hasta el 99%. Controversial todavía en la atención de la enfermedad degenerativa discal si no se le ubica en el rango adecuado y si no se conocen los efectos esperados. Sí tiene beneficios inmediatos, pero también sabemos que tiene consecuencias a largo plazo. Hay movilidad, hay modificación biomecánica en los niveles adyacentes, ya se ha comprobado. Quizá esto sea porque son los procedimientos que los cirujanos hemos hecho durante más tiempo y quizá a lo mejor no hemos podido poner en la balanza los procedimientos que están emergiendo ahorita, que pues se pintan como microdisectomía, pero no sabemos si nos van a dar a largo plazo una enfermedad, una esclerosis degenerativa del adulto. Sí se ha reportado recurrencia de la sintomatología, y es importante siempre estar muy pendientes después de una artrosis de 60 grados, de datos de deshidratación, de disminución de la altura, signos de vacío, retrolistesis o inestabilidad, estático, dinámica, estenosis en los segmentos adyacentes, o inflamación del disco, ligamento u osteofitos que nos estén hablando de esta enfermedad. Se ha reportado en la literatura que hasta 21% de problemas en niveles adyacentes a los 5 años y el 2.4% que han requerido o requieren cierta reoperación en estos niveles. Y bueno, una de las maneras en que se ha abordado esto es prevenir el módulo de transición de rigidez a través de ligamentoplastías o algún dispositivo interespinoso que permite del sitio de la fusión hacer una transición más suave a los sitios con movilidad. Lo que se publica o que se ha publicado desde hace mucho tiempo en relación a qué puede favorecer el mejor pronóstico, bueno, se dice que cuando los pacientes son fusionados a una edad más joven tienen menos probabilidad de presentar una edad más temprana. El estilo de vida, un paciente fusionado tiene que ser bien aconsejado y tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que ir a un estilo de vida donde su peso sea muy bien conservado, que tenga una demanda funcional de acuerdo a cómo ya se presenta su columna. Se ha descrito que obviamente los segmentos fusionados más cercanos al sacro tienen mejor pronóstico que los que son flotantes, que no están tan cercanos a la porción rígida, y obviamente ante una fusión mayor, pues hay mayores probabilidades de hacer enfermedades del segmento adyacente. Y obviamente se ha recomendado muchísimo la preservación del balance sagital y coronal, que estos procedimientos lo permiten, y nos dicen que el hacerlo podría favorecer el que no se presente tanto la enfermedad discal. Creo que es un procedimiento el más conocido, el más estudiado y el que más tenemos a la carta. Pero eso sí, incrementa la altura, sus beneficios, evita el dolor residual, se ha descrito muy bien, y conserva o restablece la lordosis. Las opciones que tenemos antes de la transversa, tenemos las fusiones posterolaterales asistidas por tornillos pediculares, las fusiones transforaminales, obviamente podrían ser hasta de mínima invasión ahora, y tenemos posteriores adelante de la transversa y en el corredor retroperitoneal las fusiones de ALIF, lateral lumbar, OLIF, que podrían ser las que hoy ya se usan con mayor frecuencia. Este es el caso de un paciente asistido con una ligamentoplastia, y bueno, que a los 2 años pudimos ver cómo se rehidrataba el disco, no digamos que se volvía a regenerar, sino se retrataba, tenía cambios de rehidratación. Este es el caso de una prótesis de núcleo de disco, después de haber sido tratado una hernia discal, prótesis de disco intersomático, fusiones aquellas que hacíamos con titanio, que muchos nos daban estabilidad primaria y nos funcionaban muy bien, y fusiones con PIC, y bueno, fusiones que conservan la lordosis y que con el paso del tiempo pues han podido conservar y cuidar el segmento adyacente. Concluyendo esta breve intervención, la estabilidad pues no es más que, hay que verla como una condición clínica normal, que puede alterarse, pero hay que siempre tratar de ir conservadoramente a tratar de restablecerla antes de decidir un tratamiento quirúrgico. Los procedimientos quirúrgicos, cuando están indicados, deben ofrecer equilibrio con mejoría clínica,
La cirugía de fusión lumbar sabemos ya pues que puede llegar a favorecer la enfermedad del segmento adyacente hasta en un 21% en 5 a 10 años y puede requerir hasta 2.4% de reoperaciones. Y se describe pues que en pacientes jóvenes, cuando las intervenciones son cortas, que están cercanas al sacro y se preserva el balance sagital y coronal y se modifica el estilo de vida, podemos ir frenando un poco esa enfermedad del segmento adyacente. Muchas gracias, doctor Chapa. Gracias, Luso. Buenas noches. Y ahora sí vamos a continuar ya. Estamos cerca del tiempo con la presentación del caso. Nomás unas preguntas previas al grupo de profesores. Álvaro ya nos dijo que él trataría este caso por medio de una endoscópica. Néstor, ¿tú defenderías tu tema o harías un cambio en ese tipo de pacientes antes de ver la resolución? Yo creo, Roberto, como te dije, que la mejor opción de estas hernias transforaminales es la técnica que domine el cirujano. Yo creo que con un tubo de 1.4 por la angulación de la cresta se podría hacer, por endoscopía perfectamente y por un Wilce, porque creo que es más incómodo estas hernias trabajarlas desde línea media, pero con un Wilce creo que también tendría un muy buen resultado. Muy bien. Si este caso tiene 30 años, según recuerdo aproximadamente 35 años, 36 años, 36. tuviéramos un caso de cambios de MODIC, ¿cambiaría tu visión en este tipo? No, si el paciente está como está, con solo dolor radicular, sin dolor mecánico, no me importa el MODIC que tenga, me voy solo por descompresión. Por descompresión sin fusión. Sí. Muy bien. ¿Tú, Mike, irías con las 3 valvas igual, como era antes? Ya, afortunadamente, digo, ya uso los tubulares y ya aprendí a usar los tubulares, nada más que sí son los anchos, el de 32 uso. Esa zona es bastante difícil con el tubular, básicamente porque a veces el tema del sacro, a veces sí tienes que inclusive despulirlo un poco. En ese caso que presentamos, que hicimos la resección casi de la faceta, voy a ser muy sincero, la operamos la primera vez con el tubo, sacamos el fragmento de disco y a los 2 meses tuvo una recidiva y dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a entrarle y le quitamos prácticamente la faceta, por eso le pusimos los torneos. Pero después de eso no hubo problema. Pero yo de inicio haría un tubular, eso sería, porque él, como bien dice Néstor, es lo que sabes hacer. Y creo que les va bien. Bastante bien. Digo, tal vez un poquito más de dolor, pero yo creo que les va bien, ¿no? Muy bien. Fabián. Sí, bueno, entonces, volviendo con el caso, recordando, pues un paciente con una hernia foraminal y con componente también extraforaminal en L5 es uno del lado izquierdo, al que se le dio tratamiento conservador inicialmente, no hubo mejoría, persiste con dolor incapacitante, prácticamente postrado en cama, con un déficit neurológico progresivo. Entonces se le indicó un tratamiento quirúrgico para resolver su patología, como bien comentaron, y lo que hicimos fue un acceso, un mini open de Wilson, que aquí lo voy a... bueno, recordando nada más que para cada tipo de hernia, pues hay que ir ya con el planteamiento quirúrgico. Si tenemos una hernia en la paramediana o en la línea media, pues podemos hacer el acceso sobre la línea media, la minectomía convencional. Pero en las hernias foraminales y extraforaminales, hacer el abordaje por la línea media, no vamos a llegar a retirar la hernia de disco, por lo tal, lo más apropiado es hacer el abordaje de Wilson, ¿sí? O paramedial, en donde vamos a hacer una incisión a los lados de la línea media, vamos a tener que separar o llevar el plano entre el multífidus y el longísimos hasta llegar a exponer, como bien mencionaron, la faceta articular, y aquí poner el separador que uno esté más familiarizado, puede ser un automático, puede ser uno de valvas, un tubular, y la idea de esto es tener esta imagen, tener la imagen donde podemos localizar la faceta de donde está el disco afectado, y la idea de la descompresión pues es hacer, como mencionaron, una resección de la parte superior del proceso superior articular, y lo que recomiendan también es hacer una descompresión hacia la línea media para visualizar un poco más la axila en las hernias que son foraminales. En las extraforaminales quizás no sea necesario hacer tanta descompresión hacia la línea media en las extraforaminales. En las foraminales quizás sí,
para visualizar un poquito más hacia adentro y poder sacar el fragmento extruido. En este caso, pues hicimos el abordaje de Wilce de un acceso de una herida de 3 centímetros. Y bueno, aquí está el control fluoroscópico en L5S1. Pusimos un retractor de 3 valvas, como le gustaba al doctor Dittmar. Pero este es ahí asistido con la fluoroscopía, este control. Y esta es una imagen del microscopio en donde hacia este lado tenemos la línea media, acá va a estar la línea media, este es el borde de la pars, este disectorcito está protegiendo la raíz nerviosa una vez que ya identificamos la hernia de disco, como bien lo mencionó el doctor Tawada. Aquí ya hicimos la facetectomía del proceso superior articular, realmente fue mínima y se retiró la membrana intertransversa, el ligamento intertransverso, y lo que estamos haciendo aquí básicamente es la resección del fragmento extruido, protegiendo la raíz nerviosa. Y aquí al retirar el fragmento, que eso vamos a verlo a continuación, vamos a visualizar la raíz completamente libre. Ahí estamos retirando el fragmento extruido y a continuación aquí podemos visualizar la raíz nerviosa, ¿sí? Que ya quedó completamente libre. Aquí vamos a ver nuevamente el fragmento discal y esto lo logramos hacer con una herida pequeña de 3 centímetros, retiramos todo el fragmento discal. En el seguimiento postoperatorio a los 15 días del retiro de puntos, el paciente pues, ya no tenía nada de dolor, de hecho ese mismo día por la tarde el paciente, el dolor estaba resuelto y la fuerza, vemos que una vez ya realizada la descompresión va mejorando. Digo, estaba en 3 de 5 y a la exploración actual 4 de 5 a las 2 semanas en el posoperatorio inmediato. Entonces, como mensaje final de este caso, quería dejar lo siguiente: siempre sospechar de una hernia disco en el foramen o extraforaminal en los pacientes que presenten un dolor radicular intenso, incapacitante, y también algo característico es que en las noches no duermen, o sea, no los deja dormir, tiene cierto predominio nocturno este tipo de herniaciones, y el objetivo principal es la descompresión radicular. Si la hacemos por vía endoscópica, si la hacemos por un mini Wilce, si la hacemos tubular o abierta convencionalmente, la idea es nada más dejar bien libre la raíz nerviosa. Entonces, así fue como se resolvió este casito clínico. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Muy bien, muy amable. Gracias por tu presentación y por todo cómo se resolvió este caso con beneficio de este paciente. No sé si hay alguna pregunta por parte de los profesores acerca del caso clínico. ¿Algún comentario de la técnica? Fabián, muy bien resuelto. Nada más, esa valva que tienes de 3, ¿la sujetas a la mesa quirúrgica o se autoestabiliza ahí para...? No, sí, lleva un brazo articulado que va y sujeta la valva y pues básicamente está fija. Sí, uno la dirige y la vuelve a estabilizar hacia la dirección que uno lo desee. Muy bien. ¿Alguien de ustedes hubiera operado este caso inmediatamente o se hubiera esperado ese tiempo de 2 semanas con esa paresia que tenía dorsiflexores? No. En el momento que se evidenció la apariencia, en ese momento ya no le dábamos tiempo. O sea, okay. Inclusive, Roberto, esos casos sin déficit motor son muy pobres respuesta a los bloqueos, ¿no? Esas Sí. hernias extraforaminales usualmente terminan siendo Quirúrgicas. Sí, sí, por eso era mi pregunta de que así como está el cuadro clínico, se me hace que 2 semanas, sabemos que a veces tardan un poquito más el tiempo de recuperación de la paresia. Yo sé que a veces intentamos el tratamiento conservador, ¿no? Me pregunta el doctor Sauri Barraza, que va a ser un futuro vicepresidente de AMSICO, si el colocar colorante aún tiene utilidad hoy en día. Álvaro, yo creo que es el que lo haces tú, ¿no? ¿Cómo? Sauri nos pregunta si el colocar colorante aún tiene utilidad hoy en día, aunque no lo conozcas, si lo consiguieras, ¿lo harías? No, yo lo dejé de usar. La realidad es que lo dejé de usar. Hubo un tiempo en que me estaban dando azul de metileno en lugar de índigo carmín. Digamos, para los primeros casos sí me resultó útil, pero a la fecha no lo uso. Muy bien.
Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, Augusto. Sí, te pregunto, ¿qué experiencia tiene en estos pacientes cuando, ok, la resonancia magnética, la de multicorte es la ideal, claro, para poder, y sobre todo en el plano coronal también te da mucha información, pero ¿qué experiencia tienen algunos de ustedes si pides una con medio de contraste? ¿Sirve de algo o no sirve de nada? Una resonancia magnética con medio de contraste. Solo si fuera un Creo que paciente con intervención previa se la pediría, de lo contrario no. sí. Sí. ¿Alguien Este, más? Sí, sí, Ruso. evidentemente es una patología de columna de hernia de las más raras, ¿no? Decimos, ya saben que es el 10%, ¿no? El 90%, pues gracias a Dios, es paramedial y tienen otras expresiones, ¿no? Pero esta siempre ha sido controversial su abordaje y llegar a un diagnóstico preciso a veces nos permite, hay que hacerlo, porque además la edad de presentación del caso que nos presentó el doctor Fabián no es la común, es un gente de mayor edad. Entonces, a veces hay que diferenciar osteofitos, hay que diferenciar que no sea otro tipo de, hasta alguna lesión, alguna lesión de la vaina, del nervio, de la raíz. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y yo creo que cuando estamos en unos rangos de edad de lo que epidemiológicamente se describe para las hernias extraforaminales, ¿sí? ¿De acuerdo? Claro que esta fue traumática y el joven, lo que sea, pero hablando ya específicamente de las hernias extraforaminales, gana utilidad el hacer un contraste. Incluso se ha descrito cuando no existe la resonancia magnética, el uso de la tomografía para poder ver específicamente con contraste cuál es material discal y cuál no es material discal, sino es propiamente hueso o tejido estabilizador degenerativo, ¿ok? Pero sí van teniendo sus indicaciones. Básicamente, efectivamente, la parecia en un momento dado obligaba quizá ya a hacer una intervención. Yo quisiera aprovechar ahorita que ya tomé un poquito la palabra, el mensaje que para nuestra audiencia, básicamente esto de las hernias asistidas por microdisectomía, pues no creo que institucionalmente siga siendo, sea ya un armamento que tengamos a la disposición. Entonces, yo quisiera poner sobre la mesa qué haríamos en caso de que no tenemos todo esto, estos aditamentos, no tenemos pinzas adecuadas, no tenemos tubulares, ¿qué haríamos por este paciente? ¿Qué le ofreceríamos a este paciente? Yo creo que Creo que en mi caso en particular una nadie, microdisectomía lumbar y un ligamento para tratar una ligamentoplastía, si pudiera yo fijarme, o qué le haríamos a un paciente de este tipo cuando no tenemos este tipo de asistencia. Y eso es dirigido a la audiencia de nuestro país que todavía no tiene todo esto. Yo creo que ahí durante la residencia me tocó entrar como unos 4 casos parecidos y ahí en la residencia fue en el Seguro Social. No teníamos ni microscopio, no teníamos separadores tubulares ni nada y lo hacíamos con un Yerpi profundo, poníamos un Yerpi y ese era nuestro separadorcito. Igual, Una en lugar de usar un microdisectomía. drill, sí, en lugar de hacer el drill para hacer la fasciectomía, hacíamos una Kerrison y quitábamos el borde, el proceso superior articular y hacíamos exactamente el mismo procedimiento. Hay que recordar que lo importante aquí, más que estabilizar, este paciente ocupaba una descompresión radicular, eso en este caso en específico, y eso pues se puede lograr con los instrumentos muy sofisticados o los más básicos. Digo, la idea Exacto. es la misma. Y cuidar la evolución del paciente, quizá protegiendo el espacio con una ligamentoplastía, no sé, un espaciador ¿no? espinoso o algo, porque Si vamos por estamos la parte hablando de que lateral, es una no, sí. hernia, sí, pero en realidad el disco ya está afectado. Es una hernia de lo que sacaron ustedes de gran magnitud. O sea, estamos hablando del pronóstico. El pronóstico. ¿Qué vamos a hacer por el pronóstico de esta disectomía o esta microdisectomía? Yo les mandaría un programa intensivo de rehabilitación para estabilizar con la musculatura. Sí, pero de que requiera algo, o sea, en estos casos así, pensar en una ¿Algún fusión, en implante, un alguna establecimiento cuestión? No, no, dinámica, fusión no, ni fusión fusión, no. ni La cuestiones verdad, dinámicas, ni ligamentoplastías, Luso. Yo creo que el concepto y mensaje que hemos aprendido en el transcurso de estos años, y yo siempre les decía, antes hacíamos más de 200 o 300 discodectomías lumbares posteriores
y no les hacíamos nada y sacábamos este tipo de fragmentos y sin ninguna evolución satisfactoria por muchos años. En este caso yo creo que, Sí, él es diferente. Está joven. volviendo a la institución, yo creo que hemos siempre tenido el mexicano hacerlas, sabiendo cómo hacerlo, teniendo los conocimientos, pero tratando de que es mejor la vía lateral que la vía posterior. En este caso, buscamos la forma de hacerlo de forma institucional. Lo importante es saber que si vamos por la vía posterior, creo que vamos a hacer más daño y más inestabilidad de tratar ese tipo de hernias. Eh, Yo creo, Roberto, que sí, debe haber como pues unos mensajes claros con esto. Yo creo que si no se está el recurso de un tubo o un endoscopio, yo creo que el Wilce es la mejor sí, opción. Lo que sí no debe pasar con una hernia extraforaminal es entrar por línea media porque necesariamente se va a sacrificar el complejo facetario. Eso por un lado. Si el dolor es solo radicular, yo creo que es lo que hay que resolver porque tengamos en cuenta que muchos pacientes tienen hernias gigantes, no extraforaminales, dentro del canal, que se autolimitan solas, no les hacemos nada y el disco igual va a llevar un proceso de desgaste que no se lo está dando la cirugía, se lo está dando el fragmento que salió, pero la mayoría se autolimitan y no necesitan fusión. Y hoy día, pues hablar de espaciadores, yo creo que no. Yo creo que eso ya se cerró esa página, no anduvieron bien y no creo que para cirujanos jóvenes sea un buen mensaje estar colocando este tipo de dispositivos hoy día para obtener un resultado, ¿no? Yo concuerdo contigo y hemos hecho preguntas desde hace varios años en foros que yo pongo quién usa espaciadores interespinosos y nadie levanta la mano, pero la verdad es que se siguen poniendo indiscriminadamente en muchas partes. Pero yo creo que está comprobado de que no tiene ninguna función en esta cosa. Yo como mensaje yo les diría al auditorio es de que es importante identificar muy bien la clínica del paciente, como todo, individualizada, hacer muy bien los análisis de unos estudios de imagen, radiografías simples, dinámicas, si son necesarias, la resonancia simple en este caso, y identificar la causa. En un caso de hernia disco foraminal, como tú dices, si no se tiene toda la estructura ni la preparación para hacer una vía endoscópica o una vía tubular, un abordaje Wilce, como lo han expuesto, lo pusiste tú, yo creo que es bastante resolutivo, sin necesidad de fusionar, y por eso fue la pregunta de que existieran cambios MODIC. Yo creo que en este caso no son una No, en indicación este caso no. tampoco para ponerlos. En este caso no, pero si existan, aunque exista un caso MODIC, yo creo que podemos darle la ventaja de vivir sin una fijación, sin una fusión a un paciente de 36 años, y el tiempo nos puede decir, en 20 años, como todo proceso degenerativo, puede requerir algo más. Muy bien, Augusto, no sé si haya otra pregunta o comentario. No, muchas gracias. Al contrario, si Gracias. ustedes no tienen alguna otra pregunta, alguna otra discusión, Yo creo que Muchas gracias, ¿no? estamos Muy bien. bien. auditorio. Bueno, pues no me queda más que pues felicitarlos finalmente por este webinar. La verdad es que muy interesante. Aunque no son muy frecuentes, pero el día que nos cae uno dice, no, bueno, es muy raro que te caiga la estadística, dice que, pero que es el 90% son centrales, pero cuando nos llega esto se transforma en un problema que pues para uno es el 100%, ¿no? Entonces ahí es donde la estadística te cayó y tú tienes que saber cómo solucionarlo. Y justamente a veces no hablamos de esto porque no es lo más común y bueno, pues es de lo que más se aprende y la verdad es que más de uno de nosotros hemos tenido algún paciente así que eso nos va a retroalimentar para pensar en esto, porque a veces no encontramos, porque no es fácil si no se piensa encontrar estas hernias foraminales o extraforaminales. Y no, pues muchísimas gracias, el webinar maravilloso, excelente. Gracias a los profesores, en nombre de la federación, realmente les agradecemos y les seguimos invitando, doctor Chapa, muchas gracias por estar siempre pues ayudándonos y en la academia, que es lo que queremos para la federación. Igualmente a todos los profesores, doctor Fabián, Catarino, muchas gracias. Aquí te queremos en la federación, esta sangre joven que pronto seguramente estarás más involucrado. Igualmente, doctor Néstor Taboada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí en México y Colombia siempre hay una
una unión y una retroalimentación un cariño muy importante para todos nuestros amigos colombianos y gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Augusto. Doctor Jorge Álvaro, pues ya sabes que ahí estamos, Jorgito, muchas gracias. Saludos a tu papá, gracias por estar, como Gracias. siempre, apoyándonos y te felicito por esta hemos estado haciendo talleres de microcirugía y qué bueno que te fuiste por el lado de la endoscopía, que sí, seguramente tienes mucho que ayudarnos. Y a Michael, pues ni se diga, Mike, mi compañero y amigo de muchos años, muchas gracias, Mike, siempre con la federación Gracias. apoyándonos, te felicito y te agradezco. Igualmente, pues a Druson, y se diga actualmente trabajando con nosotros. Gracias, Druso, ayudándonos también en la investigación y bueno, y Gracias. preparándonos para nuestro congreso que vamos a tener en Cancún y seguramente será también un éxito como el que tuvimos en León. Doctor Roberto, pues muchas gracias otra vez por este grupo de amigos que juntó, que nos apoyaron y seguramente no encontró ninguna resistencia porque todos son excelentes profesores y excelentes amigos y con ganas de apoyarnos. El doctor Darío Garín, que no pudo estar por motivos de fuerza mayor, les agradecemos mucho y a todo nuestro auditorio, que seguramente es de todo el país y muchas otras partes del mundo, que siempre nos acompañan, les agradecemos mucho y les invitamos para que el mes de diciembre también estén con nosotros. Vamos a tener otro webinar y les avisaremos con tiempo para que estén con nosotros. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la federación, no me queda más que felicitarlos y agradecerlos. Gracias, doctor Chapa, y gracias a todos los profesores. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos los participantes. Buenas noches.